2022, Idaho, la casa donde 4 estudiantes fueron asesinados mientras dormían, el caso que paralizó América. Moscow, Idaho. Una pequeña ciudad universitaria enclavada entre las colinas ondulantes del noroeste del Pacífico, donde los estudiantes caminan por calles arboladas y el aire huele a pino y tierra húmeda. Un lugar donde las puertas rara vez se cierran con llave, donde los vecinos se saludan por sus nombres, donde la vida transcurre con la tranquilidad de una postal americana. 1200 King Road. Una casa blanca de 3 plantas, con estructura de madera gastada por los inviernos y escaleras que crujen bajo el peso de las pisadas. Ventanas que miran hacia la calle, cortinas que filtran la luz del amanecer, habitaciones que guardan los secretos ordinarios de la vida estudiantil. Una vivienda compartida como tantas otras en esta ciudad donde la Universidad de Idaho es el corazón que bombea vida y juventud. Era el otoño de 2022. Las hojas caían formando alfombras doradas y rojizas sobre las aceras. Los estudiantes se preparaban para los exámenes finales del semestre, para las vacaciones de Acción de Gracias que se acercaban como una promesa de descanso. La vida universitaria seguía su ritmo predecible, clases por la mañana, fiestas los fines de semana, conversaciones que se extendían hasta la madrugada. Nadie podía imaginar que en esa casa, en esas habitaciones donde resonaban risas y música, se escribiría uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal de Idaho. La noche del 12 al 13 de noviembre comenzó como cualquier otra noche de sábado en Moscow. Los bares del centro se llenaron de estudiantes celebrando el fin de semana. Las luces de neón parpadeaban sobre las aceras mojadas por la lluvia ligera que había caído durante la tarde. Grupos de jóvenes caminaban entre locales, sus voces mezclándose con la música que escapaba por las puertas abiertas. La temperatura había descendido hasta los 2 grados centígrados, y el aliento se convertía en pequeñas nubes de vapor bajo las farolas. Era una noche fría pero no inusual para noviembre en esta región donde el invierno llega temprano y se instala con firmeza. En 1200 King Road, la casa estaba en silencio después de la 1 de la madrugada. Las luces se habían apagado una por una. Los residentes habían regresado de sus actividades nocturnas y se habían retirado a sus habitaciones. La estructura de madera respiraba con los pequeños sonidos nocturnos, el viento que silbaba entre los árboles cercanos, el crujir ocasional de las tablas del piso, el zumbido distante del refrigerador en la cocina del primer piso. Todo parecía normal. Todo parecía seguro. Pero en algún momento entre las 3 y las 4 de la mañana, mientras Moscow dormía bajo un cielo cubierto de nubes, alguien entró en esa casa. Alguien subió las escaleras. Alguien caminó por esos pasillos silenciosos con un propósito que helaba la sangre. Lo que sucedió en las horas previas al amanecer del 13 de noviembre de 2022 transformaría para siempre esta tranquila ciudad universitaria. 4 vidas jóvenes, llenas de sueños y futuros por construir, serían arrancadas de la existencia de la forma más brutal. Y cuando el sol finalmente se elevara sobre las colinas de Idaho, iluminando la fachada blanca de 1200 King Road, revelaría una escena que desafiaría la comprensión, que sembraría terror en una comunidad entera, que plantearía preguntas que tardarían semanas en encontrar respuestas. Esta es la historia de esa noche. Una historia de silencio roto por la violencia. Una historia que comenzó como tantas otras noches de sábado y terminó en tragedia incomprensible. Kyle Goncalves tenía 21 años y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nacida y criada en Rathdrum, Idaho, había crecido entre bosques y lagos, una chica del norte con espíritu aventurero y un amor profundo por su familia. Estudiaba marketing en la Universidad de Idaho y estaba a punto de graduarse en diciembre de 2022. Tenía planes, sueños que se extendían más allá de las fronteras de Idaho. Había aceptado un trabajo en Austin, Texas, donde comenzaría una nueva vida después de la graduación. Su perro, Murphy, un Golden Retriever de pelaje dorado, era su compañero inseparable. Publicaba fotos con él constantemente en sus redes sociales, sonriendo junto al animal con esa alegría genuina que la caracterizaba. Era el tipo de persona que hacía amigos con facilidad, que dejaba impresión en todos los que la conocían. Madison Mogen, de 21 años también, era la mejor amiga de Kyle desde la escuela secundaria. Las dos eran inseparables, compartían habitación en el tercer piso de 1200 King Road, compartían secretos y risas y toda la intimidad que viene con años de amistad profunda. Madison, a quien todos llamaban Maddie, tenía el cabello rubio y ojos que brillaban con inteligencia y humor. Estudiaba también marketing, siguiendo el mismo camino que su mejor amiga. Era trabajadora, responsable,
el tipo de estudiante que balanceaba perfectamente la vida académica con la social. Trabajaba en un restaurante griego local llamado M.A. de Greek, donde era querida por clientes y compañeros por igual. Su familia la describía como una joven con corazón enorme, siempre dispuesta a ayudar, siempre presente para quienes la necesitaban. Sana Kernodle tenía 20 años y un futuro brillante frente a ella. Estudiaba marketing como Kyle y Maddie, formaba parte de la hermandad Pi Beta Pi, era una estudiante dedicada con grandes ambiciones. Tenía el cabello castaño y una presencia que irradiaba calidez. Vivía en el segundo piso de la casa con su novio, Isen Chapin. Los dos formaban una de esas parejas universitarias que parecían destinadas a durar, que se complementaban perfectamente. Sana publicaba fotos de sus aventuras, de momentos cotidianos convertidos en recuerdos preciosos. Era deportiva, activa, llena de esa energía vibrante característica de la juventud. Su habitación en el segundo piso era su refugio, decorada con los pequeños detalles que hacen de un espacio un hogar temporal durante los años universitarios. Isen Chapin, de 20 años, no vivía permanentemente en 1200 King Road, pero pasaba tanto tiempo allí con Sana que era prácticamente otro residente. Estudiaba en la Universidad de Idaho, era miembro de la fraternidad Sigma Chi, un joven atlético que había jugado al fútbol en la escuela secundaria y mantenía esa pasión por el deporte. Tenía 3 hermanos, una familia unida que lo apoyaba en todo. Era conocido por su sentido del humor, por su lealtad hacia sus amigos, por esa manera fácil de conectar con la gente. La noche del 12 de noviembre había estado en una fiesta de la fraternidad con Sana, habían regresado juntos a la casa alrededor de la 1:45 de la madrugada. Nadie sabía que esas serían sus últimas horas juntos, que el sueño en el que caerían poco después sería eterno. La casa de 1200 King Road albergaba también a otras 2 estudiantes que vivían en el primer piso. Sus habitaciones estaban separadas de las plantas superiores, con acceso a través de una entrada independiente. Esa separación arquitectónica, ese detalle aparentemente insignificante en el diseño de la casa, resultaría crucial en los eventos de aquella madrugada. Las 2 chicas del primer piso no escucharon nada inusual esa noche, no percibieron la presencia que se movía sigilosa por los pisos superiores. Dormían profundamente mientras arriba se desarrollaba una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. El 12 de noviembre de 2022 fue un sábado normal para estos 4 estudiantes. Kyle y Maddie habían salido juntas esa noche. Visitaron un bar deportivo llamado Corner Club en el centro de Moscow, donde permanecieron hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. Las cámaras de seguridad del establecimiento las captaron sonriendo, conversando, disfrutando de una noche típica de fin de semana. Después se dirigieron a un food truck llamado Group Truck, un lugar popular entre estudiantes para saciar el hambre después de las salidas nocturnas. Las imágenes de la cámara de seguridad del food truck mostrarían después a las 2 amigas esperando su pedido, grabando videos en sus teléfonos, completamente ajenas a que les quedaban apenas un par de horas de vida. Regresaron a casa en un Uber privado alrededor de la 1:45 de la madrugada. Sana y Isen, por su parte, habían asistido a una fiesta en la casa de la fraternidad Sigma Chi. Pasaron la velada entre amigos, música, las celebraciones habituales de un sábado universitario. También regresaron a 1200 King Road aproximadamente a la 1:45 de la madrugada. Los 4 estudiantes estaban de vuelta en la casa casi al mismo tiempo, cada pareja retirándose a su habitación en diferentes plantas. Las luces se apagaron. Los teléfonos se silenciaron. El sueño los reclamó mientras afuera Moscow descansaba bajo la oscuridad de la noche invernal. Ninguno de ellos podía saber que alguien los observaba. Ninguno de ellos podía imaginar que un depredador se preparaba para actuar. Y cuando las manecillas del reloj avanzaron hacia las 3 de la madrugada, el horror que había estado esperando en las sombras finalmente se desató. Las 4 de la madrugada del 13 de noviembre. Moscow dormía sumida en el silencio denso de la noche profunda. En 1200 King Road, las habitaciones permanecían en oscuridad. El viento soplaba suavemente entre los árboles que rodeaban la propiedad, arrastrando hojas secas contra las paredes de madera. La temperatura había descendido hasta 1 grado centígrado. Las calles estaban desiertas, sin un alma que caminara bajo las farolas que proyectaban círculos de luz amarillenta sobre el pavimento húmedo. Era ese momento de la noche en que el mundo parece suspendido, cuando hasta los sonidos más pequeños se amplifican en la quietud absoluta. Una de las residentes del primer piso despertó sobresaltada. Más tarde testimoniaría que había escuchado algo. Un sonido que no encajaba con los ruidos normales de la casa.
Voces. Pasos. El crujido de las tablas del piso en algún lugar sobre su cabeza. Pero estaba desorientada, atrapada en ese estado nebuloso entre el sueño y la vigilia. Su cerebro intentaba procesar lo que sus oídos captaban, tratando de darle sentido a fragmentos de sonido que llegaban amortiguados a través del techo. Escuchó lo que parecía ser alguien diciendo algo como «¿Está alguien aquí?». Una voz de mujer, tensa, asustada quizás. Pero todo sonaba distante, irreal, como parte de un sueño. ¿Estaban sus compañeras de casa despiertas? ¿Era una conversación normal? ¿Alguien había llegado de visita a esta hora absurda? Después escuchó llanto. O al menos le pareció escuchar llanto. Un sonido que podría haber sido alguien llorando, o quizás un gemido, o tal vez simplemente el viento contra las ventanas. Su mente medio dormida no lograba distinguir con claridad. Y luego, más pasos. Más movimiento en los pisos superiores. El sonido de una puerta que se abría o se cerraba. Su corazón latía más rápido ahora, una sensación incómoda de que algo no estaba bien se instalaba en su pecho. Pero el miedo a estar exagerando, la vergüenza de llamar la atención innecesariamente, el cansancio que tiraba de sus párpados, todo conspiró para mantenerla paralizada en su cama. Escuchó pasos nuevamente. Esta vez más cerca. Descendiendo las escaleras quizás. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, todos sus sentidos alertas ahora. Y entonces lo vio. A través de la puerta de su habitación, que había quedado entreabierta. Una figura. Un hombre. Pasó frente a su puerta caminando hacia la salida trasera de la casa. La testigo después lo describiría con detalles que quedarían grabados en los documentos judiciales. Complexión atlética pero no musculosa. Aproximadamente 1,78 m de altura. Vestía ropa oscura. Llevaba una máscara que cubría su boca y nariz, algo que en tiempos de pandemia no resultaba completamente inusual pero que en ese contexto, a esas horas, en el interior de una casa, resultaba profundamente perturbador. La figura se movía con propósito, con rapidez controlada, como alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Y lo más aterrador de todo, las cejas espesas y marcadas que la máscara no lograba ocultar. Ojos que miraban al frente sin voltear hacia ella. Una presencia que emanaba algo oscuro, algo que hizo que cada célula de su cuerpo gritara peligro. La joven se quedó petrificada. Completamente inmóvil en su cama, con las sábanas apretadas contra su cuerpo, conteniendo incluso la respiración como si el más mínimo sonido pudiera atraer la atención de esa figura hacia ella. Escuchó la puerta trasera abrirse. El sonido de pasos alejándose. Y después, silencio. Un silencio que parecía pesar toneladas, que presionaba contra sus oídos, que hacía que el latido de su corazón sonara como tambores. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba en la casa? Su mente intentaba encontrar explicaciones racionales. Quizás era algún amigo de sus compañeras. Quizás había una explicación perfectamente lógica. Pero algo en lo profundo de su ser sabía que lo que acababa de ver no era normal, no era inocente, no era explicable. Permaneció despierta durante lo que le parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Esperando. Escuchando. El silencio de la casa ahora era diferente. Ya no era el silencio reconfortante de un hogar dormido. Era un silencio denso, opresivo, cargado de algo indefinible pero aterrador. No escuchó más movimiento de sus compañeras en los pisos superiores. No oyó conversaciones, ni pasos, ni los sonidos normales de gente despierta moviéndose por la casa. Solo ese silencio pesado que parecía extenderse eternamente. Eventualmente, el shock y el agotamiento la vencieron. Su cuerpo y su mente, incapaces de procesar completamente lo que había experimentado, buscaron refugio en el sueño. Se quedó dormida nuevamente, sin saber que arriba, en las habitaciones del segundo y tercer piso, había ocurrido algo inimaginable. Las horas pasaron. La noche lentamente dio paso al amanecer. El cielo comenzó a aclararse, pasando del negro profundo al gris pálido característico de las mañanas nubladas de noviembre. Las farolas de King Road se apagaron automáticamente. Los primeros pájaros comenzaron su canto matutino. Moscow despertaba gradualmente a un domingo que parecía normal. Los estudiantes que habían salido la noche anterior dormían hasta tarde. Las familias se preparaban para ir a la iglesia. El aroma del café se extendía por las casas del vecindario. Todo transcurría con la normalidad de cualquier domingo de otoño en una pequeña ciudad universitaria. Nadie sabía aún que algo terrible había sucedido en 1200 King Road.
Nadie imaginaba que 4 vidas habían terminado mientras la ciudad dormía. Las 11 de la mañana. Casi mediodía. Una de las residentes del primer piso finalmente despertó. La casa seguía en silencio. Demasiado silencio para un domingo al mediodía. Normalmente ya habría movimiento, voces, los sonidos de gente preparando desayuno o conversando sobre los planes del día. Pero no había nada. Solo ese silencio inquietante que había marcado las últimas horas. Intentó llamar a sus compañeras del piso superior. No obtuvo respuesta. Los mensajes que enviaba quedaban sin leer. Las llamadas iban directamente al buzón de voz o simplemente sonaban sin que nadie contestara. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su estómago. Algo estaba mal. Definitivamente algo estaba mal. Llamó a amigos. Necesitaba que alguien más viniera, que alguien la acompañara a verificar qué estaba pasando. No sabía exactamente por qué, pero sentía que no podía subir sola a los pisos superiores. Quizás era un recuerdo nebuloso de los sonidos de la noche, de la figura que había visto. O simplemente una intuición, ese sexto sentido que a veces nos advierte del peligro antes de que nuestro cerebro consciente pueda procesarlo. Los amigos llegaron. Juntos comenzaron a subir las escaleras hacia el segundo piso. Los escalones crujían bajo sus pies. Sus voces llamando los nombres de las chicas sonaban demasiado fuertes en el silencio de la casa. ¿Kyle? ¿Maddie? ¿Sana? Sin respuesta. Solo ese silencio aterrador. Llegaron al segundo piso. La puerta de la habitación de Sana estaba cerrada. Tocaron. Nada. Intentaron abrir. Cerrada con llave desde dentro. Llamaron más fuerte, con más urgencia. El pánico comenzaba a instalarse ahora, una sensación visceral de que algo horroroso esperaba detrás de esas puertas cerradas. Subieron al tercer piso. La habitación de Kyle y Maddie. También cerrada. También silenciosa. Las llamadas telefónicas seguían sin respuesta. Los mensajes seguían sin leerse. Y entonces alguien tomó la decisión. Había que llamar a la policía. Algo estaba definitivamente mal. Eran casi las 12 del mediodía del 13 de noviembre de 2022 cuando la llamada de emergencia se realizó. El operador del 911 recibió un reporte confuso. Compañeras de casa que no respondían. Puertas cerradas. Una sensación de que algo terrible había ocurrido. La policía fue despachada inmediatamente hacia 1200 King Road. Los primeros oficiales llegaron minutos después. Entraron en la casa con cautela profesional, sin saber exactamente qué esperar. Subieron las escaleras. Se acercaron a las habitaciones cerradas. Forzaron las puertas. Y lo que encontraron dentro los golpeó como un puñetazo físico, dejándolos momentáneamente paralizados ante una escena que sobrepasaba cualquier cosa que hubieran visto en sus carreras. 4 cuerpos. 4 estudiantes jóvenes, brutalmente asesinados mientras dormían. Sangre por todas partes. Heridas múltiples de arma blanca en cada víctima. Una violencia que hablaba de furia, de saña, de algo oscuro y monstruoso que había entrado en esa casa durante la noche. Kyle y Maddie en el tercer piso, encontradas en la misma habitación. Sana y Isen en el segundo piso, juntos en su última eternidad. Los oficiales retrocedieron, aseguraron la escena, llamaron refuerzos. En cuestión de minutos, 1200 King Road se transformó en una escena del crimen activa, rodeada por cinta policial amarilla, con docenas de oficiales, detectives y técnicos forenses convergiendo en el lugar. Y mientras la noticia comenzaba a propagarse por Moscú, una ola de shock y terror barría la comunidad entera. La noticia explotó como una bomba en Moscú. 4 estudiantes universitarios asesinados. En su propia casa. Mientras dormían. Las palabras se repetían en conversaciones susurradas, en publicaciones de redes sociales que se multiplicaban exponencialmente, en llamadas telefónicas frenéticas entre padres e hijos. Para las 3 de la tarde del domingo 13 de noviembre, toda la comunidad universitaria estaba al tanto. El campus de la Universidad de Idaho se convirtió en un hervidero de miedo y confusión. Estudiantes que habían pasado la mañana durmiendo o estudiando ahora se apiñaban en grupos, mirando sus teléfonos con expresiones de incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Quién haría algo así? ¿Estaba el asesino todavía suelto? 1200 King Road quedó completamente acordonada. La cinta policial amarilla rodeaba no solo la casa sino toda la manzana. Vehículos policiales llenaban la calle. Las luces rojas y azules parpadeaban continuamente, reflejándose en las ventanas de las casas vecinas. Furgonetas de medios de comunicación comenzaron a llegar antes del anochecer,
con equipos de noticias instalando sus cámaras y transmitiendo en vivo desde la escena. Los vecinos salían a sus porches, mirando con expresiones de shock hacia la Casa Blanca que ahora se había convertido en el epicentro de una pesadilla. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente permanecían en silencio, incapaces de procesar la magnitud de lo que había ocurrido a pocos metros de sus propios hogares. Dentro de la casa, los investigadores forenses trabajaban meticulosamente. La escena era una de las más brutales que muchos habían presenciado en sus carreras. Las 4 víctimas habían sido atacadas con un cuchillo, probablemente mientras dormían o acababan de despertar. Las heridas eran múltiples, profundas, infligidas con una violencia que sugería furia o un propósito específico. Kyle Goncalves había recibido numerosas puñaladas. Su amiga Madison Mogen yacía cerca, también con heridas mortales. En el segundo piso, Sana Kernodle y Isen Chapin habían sufrido el mismo destino brutal. La cantidad de sangre en las escenas indicaba que los ataques habían sido feroces, rápidos, devastadores. Las víctimas probablemente no tuvieron oportunidad de defenderse adecuadamente, sorprendidas en la vulnerabilidad del sueño o los primeros momentos de conciencia. Lo más perturbador era la naturaleza silenciosa de los asesinatos. Las 2 residentes del primer piso habían dormido a través de todo, o al menos no habían escuchado nada lo suficientemente alarmante como para llamar inmediatamente a la policía. ¿Cómo era posible que alguien matara a 4 personas en una casa de madera donde cada paso hace crujir las tablas y no despertara a toda la estructura? La respuesta apuntaba a un asesino que se movía con confianza, que conocía la distribución de la casa, que actuaba con rapidez y precisión letal. No había signos de forcejeo significativo. No había gritos que hubieran alertado al vecindario. Solo muerte rápida y silenciosa en la oscuridad de la madrugada. La comunidad de Moscow entró en pánico. La Universidad de Idaho canceló clases el lunes 14 de noviembre. Los estudiantes comenzaron a abandonar el campus en masa, conduciendo de regreso a sus hogares en otros estados o ciudades. Los que se quedaron lo hicieron con miedo palpable. Las cerraduras se vendieron agotadas en las ferreterías locales. Los estudiantes que vivían en casas compartidas fuera del campus comenzaron a dormir con las puertas cerradas, con muebles bloqueando las entradas, con luces encendidas toda la noche. Las fiestas se cancelaron. Las calles que normalmente bullían de vida estudiantil nocturna quedaron desiertas después del anochecer. Moscow se había convertido en una ciudad fantasma después de la puesta del sol, con residentes aterrorizados refugiándose en sus hogares, mirando por las ventanas hacia las sombras que parecían ahora cargadas de amenaza. La policía de Moscow, un departamento pequeño poco acostumbrado a homicidios de esta magnitud, solicitó ayuda inmediatamente. El FBI envió agentes. La Policía Estatal de Idaho desplegó recursos. El forense del condado trabajaba sin descanso. Se estableció un centro de comando en el campus universitario. Las conferencias de prensa comenzaron al día siguiente, con el jefe de policía James Free frente a docenas de cámaras, intentando mantener la calma mientras informaba de un caso que claramente los había tomado por sorpresa. Creemos que esto fue un ataque dirigido, declaró, palabras destinadas a tranquilizar pero que en cambio generaron más preguntas. ¿Dirigido a quién? ¿Por qué? ¿Estaban los demás estudiantes en peligro? Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de información, rumores y frustración creciente. Las familias de las víctimas llegaron a Moscow, destrozadas por un dolor inimaginable. Los padres de Kyle, Esteve y Christy Goncalves se convirtieron en portavoces vocales, demandando respuestas, presionando a las autoridades, compartiendo su agonía con los medios. Esteve Goncalves habló de su hija con una mezcla de orgullo y dolor que partía el corazón. Era brillante, tenía toda su vida por delante, repetía, la voz quebrándose. Las familias de Madison, Sana y Isen sufrían en un dolor similar, unidas por una tragedia que ningún padre debería experimentar. Los funerales se planificaron. Las vigilias se organizaron. Moscow lloraba colectivamente mientras buscaba respuestas que no llegaban. La investigación avanzaba pero sin arrestos. La policía revisaba horas y horas de grabaciones de cámaras de seguridad del vecindario, del campus, de los establecimientos que las víctimas habían visitado esa última noche. Rastreaban los teléfonos celulares de las víctimas, reconstruyendo sus movimientos minuto a minuto. Entrevistaban a cientos de personas, compañeros de clase, amigos, conocidos, cualquiera que hubiera interactuado con los 4 estudiantes. Buscaban el arma del crimen, probablemente un cuchillo de grandes dimensiones basándose en las heridas.
Analizaban la evidencia forense recogida en la escena, esperando que el ADN o las huellas digitales les dieran una pista crucial. Pero los días pasaban y no había sospechosos públicamente nombrados. No había arrestos. Solo silencio oficial y especulación rampante. Los rumores se multiplicaban en ese vacío de información. Las redes sociales ardían con teorías, algunas plausibles, otras completamente descabelladas. Algunos señalaban a exnovios. Otros hablaban de acosadores. Circulaban nombres de personas que resultarían ser completamente inocentes, vidas destruidas por acusaciones sin fundamento en Internet. La policía tuvo que salir repetidamente a desmentir información falsa, a pedir al público que dejara de difundir especulaciones que obstaculizaban la investigación. No sabemos si fue una persona o múltiples personas, admitió el jefe Free en una conferencia de prensa, palabras que incrementaron el temor colectivo. La idea de que pudiera haber más de un asesino, trabajando en coordinación para masacrar a 4 personas, era aterradora. Un detalle particular comenzó a surgir en las investigaciones y generó enorme interés mediático: un Hyundai Elantra blanco. Las cámaras de seguridad habían captado un vehículo de este tipo en el área de King Road en las horas cercanas a los asesinatos. La policía emitió un llamado público el 7 de diciembre, semanas después de los crímenes, solicitando información sobre cualquier Hyundai Elantra blanco modelo 2011 a 2013. El vehículo había sido visto circulando por el vecindario múltiples veces esa madrugada, un patrón de comportamiento que sugería vigilancia o familiarización con el área. Este detalle se convertiría en crucial, aunque en ese momento simplemente añadía otra pieza a un rompecabezas que parecía imposible de resolver. Mientras tanto, las clases en la Universidad de Idaho habían reanudado, pero nada era normal. Los profesores intentaban enseñar a estudiantes que apenas podían concentrarse. Los consejeros trabajaban horas extras atendiendo a jóvenes traumatizados que habían perdido amigos o simplemente estaban aterrorizados por su propia seguridad. El campus instaló iluminación adicional. La seguridad aumentó patrullas. Pero nada de eso eliminaba el miedo que se había instalado como una nube oscura sobre Moscow. Cada sombra parecía amenazante. Cada desconocido era sospechoso. La confianza que había caracterizado a esta pequeña comunidad se había evaporado, reemplazada por paranoia y terror. Las semanas de noviembre dieron paso a diciembre. Acción de Gracias llegó cargada de tristeza en lugar de celebración. Las familias de las víctimas se reunieron sin sus seres queridos, enfrentando sillas vacías y ausencias insoportables. La comunidad organizó vigilias, cientos de personas reunidas con velas en la oscuridad, llorando juntas, buscando consuelo en la solidaridad. Pero las preguntas persistían sin respuesta. ¿Quién había hecho esto? ¿Por qué? Y lo más aterrador de todo, estaba todavía allí afuera, observando, esperando quizás para atacar de nuevo. Moscow había sido transformada de una tranquila ciudad universitaria en un lugar marcado por el horror, donde el sueño de seguridad se había roto de la manera más brutal posible, donde 4 vidas jóvenes habían sido cegadas sin razón aparente, dejando tras de sí un rastro de dolor, miedo y preguntas desesperadas que parecían no tener fin. La presión sobre las autoridades era inmensa. Los medios nacionales habían convertido el caso en una historia de primera plana. CNN, Fox News, todos los principales canales cubrían cada desarrollo. El caso de los asesinatos de Idaho se había convertido en un fenómeno mediático, con millones de personas siguiendo obsesivamente cada actualización, cada rumor, cada pequeño detalle que emergía. Y en medio de toda esa tensión, las autoridades trabajaban contrarreloj, sabiendo que cada día que pasaba sin un arresto era otro día en que un asesino caminaba libre, otro día de terror para una comunidad destrozada, otro día de agonía insoportable para las familias que habían perdido todo. La investigación se convirtió en una de las más intensas en la historia de Idaho. Más de 50 agentes del FBI trabajaban en el caso. La policía estatal había desplegado sus mejores investigadores. Expertos forenses analizaban cada fibra, cada gota de sangre, cada huella microscópica dejada en 1200 King Road. Se procesaron más de 20.000 consejos de la ciudadanía. Se revisaron más de 300 vehículos registrados como Hyundai Elantra blancos en la región. Se realizaron miles de horas de trabajo investigativo, persiguiendo pistas que en su mayoría llevaban a callejones sin salida. Pero los investigadores sabían que en algún lugar, entre toda esa montaña de información, estaba la clave que resolvería el caso. El análisis forense reveló detalles cruciales. En la escena se había encontrado ADN que no pertenecía a ninguna de las víctimas ni a las residentes del primer piso.
ADN masculino, probablemente dejado por el asesino en el caos de los ataques. También se había determinado con mayor precisión el tipo de arma utilizada, un cuchillo de estilo Ka-Bar, una hoja larga y robusta de aproximadamente 18 centímetros, el tipo de arma que podría causar las heridas profundas y devastadoras encontradas en las víctimas. Este detalle se mantuvo en secreto inicialmente, parte de la información que solo el verdadero asesino conocería, una técnica investigativa para filtrar confesiones falsas y proteger la integridad del caso. Las grabaciones de cámaras de seguridad se convirtieron en obsesión para los investigadores. Tenían fragmentos de las últimas horas de las víctimas. Kyle y Maddie en el group truck, sonriendo, grabando videos, completamente vivas y llenas de futuro. Las imágenes eran desgarradoras para cualquiera que las viera, sabiendo lo que vendría apenas un par de horas después. Los investigadores rastrearon cada vehículo que había circulado por King Road esa madrugada. El Hyundai Elantra blanco aparecía múltiples veces, pasando por la casa, como si el conductor estuviera reconociendo el terreno, buscando el momento perfecto para actuar. Pero las cámaras no habían captado una imagen clara de la matrícula o del conductor. Solo ese vehículo blanco fantasmal circulando en la oscuridad. Los detectives comenzaron a expandir su búsqueda más allá de Moscow. ¿Y si el asesino no era local? ¿Y si había viajado desde otra ciudad, otro estado incluso? Comenzaron a revisar bases de datos de Hyundai Elantra blancos en estados vecinos. Washington, Oregón, Montana. Miles de vehículos. Una tarea titánica. Pero algo llamó su atención en los registros de la Universidad Estatal de Washington en Pullman, una ciudad a solo 13 kilómetros de Moscow. Había varios Hyundai Elantra blancos registrados allí. Uno en particular estaba vinculado a un estudiante de doctorado en el Departamento de Justicia Criminal. Un estudiante que estudiaba criminología, que conocía técnicas forenses, que sabía cómo los investigadores trabajaban. Su nombre era Brian Christopher Koberger. Los investigadores comenzaron a seguir a Koberger discretamente. Tenía 28 años, cursaba un doctorado en criminología en WSU, vivía en un apartamento en Pullman. Era asistente de enseñanza, ayudaba a profesores en cursos sobre el sistema de justicia criminal. En su perfil en línea, había publicado una encuesta solicitando participantes para un estudio sobre cómo las emociones y los factores psicológicos influencian las decisiones de cometer crímenes. Las preguntas eran inquietantes en retrospectiva. ¿Cómo te sentiste después de cometer el crimen? ¿Planificaste el crimen antes o fue espontáneo? ¿Tuviste remordimiento después? Era como si estuviera estudiando la mente criminal desde dentro, o preparándose para convertirse en el sujeto de su propio estudio. La vigilancia se intensificó. Los investigadores obtuvieron muestras de ADN de la basura de Koberger, un método legal que no requiere orden judicial. El ADN fue enviado a laboratorios para análisis urgente. Mientras esperaban resultados, continuaron siguiéndolo. Descubrieron que Koberger había conducido a través del país a mediados de diciembre, viajando desde Washington hasta Pensilvania donde vivían sus padres. Había hecho el viaje acompañado por su padre, quien había volado a Washington para ayudarle a mover sus pertenencias durante las vacaciones de invierno. Durante ese viaje de carretera, Koberger había sido detenido 2 veces por exceso de velocidad en Indiana, pequeñas infracciones que ahora tomaban un significado siniestro. El 30 de diciembre de 2022, llegaron los resultados del laboratorio. El ADN encontrado en la escena del crimen en 1200 King Road coincidía con el ADN de la basura de Koberger. No era una coincidencia exacta con su ADN personal aún, pero era una coincidencia genealógica a través de su padre. Las probabilidades eran astronómicas. Tenían a su hombre. Los investigadores trabajaron inmediatamente para obtener órdenes judiciales. Necesitaban autorización para arrestar, para registrar su residencia, para obtener una muestra directa de su ADN. Los documentos se prepararon con urgencia. El fiscal del condado de Lata revisó la evidencia. Había suficiente para proceder. La orden de arresto fue emitida. La madrugada del 30 de diciembre, en Albridgesville, Pensilvania, docenas de agentes del FBI y policías estatales rodearon la casa de los padres de Koberger. Era aproximadamente las 3 de la mañana, irónicamente la misma hora en que había atacado en Moscow 6 semanas antes. Los agentes golpearon la puerta con fuerza. FBI, abran la puerta. La casa se iluminó. Brian Koberger salió esposado minutos después, vestido con ropa casual, su expresión una mezcla de sorpresa y algo más difícil de descifrar.
Sus padres miraban atónitos mientras su hijo era colocado en un vehículo policial. Los agentes ejecutaron la orden de registro, confiscando evidencia, computadoras, teléfonos, ropa, documentos. En su apartamento de Pullman, otro equipo realizaba un registro simultáneo, buscando el cuchillo que había usado, aunque nunca sería encontrado. La noticia del arresto explotó como una bomba. Para la mañana del 30 de diciembre, todos los medios principales reportaban que un sospechoso había sido detenido en el caso de los asesinatos de Idaho. La fotografía policial de Coverger circuló instantáneamente, un hombre delgado de cejas marcadas, cabello castaño, mirada penetrante. La comunidad de Moscow exhaló colectivamente. Habían capturado al monstruo. Las familias de las víctimas recibieron la noticia con emociones encontradas, alivio de que hubiera un arresto, pero nada podría devolver a sus hijos. Justicia para Kyle, Maddie, Sana y Eason se convirtió en el grito de batalla. Los detalles comenzaron a emerger cuando la declaración jurada que sustentaba la orden de arresto se hizo pública el 5 de enero de 2023. El documento de 19 páginas revelaba la complejidad de la investigación. Revelaba el testimonio de la sobreviviente del primer piso que había visto al hombre enmascarado. Revelaba el rastreo del Hyundai Elantra blanco hasta Coverger. Revelaba el ADN encontrado en un botón del cierre de la funda del cuchillo de Kavar encontrado en la habitación de Maddie. Revelaba análisis de torres celulares que colocaban el teléfono de Coverger en el área de King Road docenas de veces antes de los asesinatos, como si hubiera estado acechando, estudiando, planificando. Revelaba que su teléfono había estado apagado durante las horas cruciales de los asesinatos, un intento de evitar ser rastreado. Coverger fue extraditado a Idaho el 5 de enero de 2023. Llegó esposado y con cadenas, escoltado por múltiples agentes. Su primera comparecencia ante el tribunal en Moscow fue transmitida en vivo, millones observando mientras este estudiante de criminología, que supuestamente había estudiado cómo cometer el crimen perfecto, enfrentaba 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo. Se declaró no culpable. Sus abogados públicos designados comenzaron inmediatamente a preparar su defensa, aunque la montaña de evidencia en su contra parecía abrumadora. El caso avanzaría lentamente a través del sistema judicial, con audiencias preliminares, debates sobre la pena de muerte, batallas sobre la admisibilidad de evidencia. La comunidad de Moscow comenzó el largo proceso de sanación. 1200 King Road fue eventualmente demolida por decisión de la universidad, que había adquirido la propiedad. El edificio que había sido escenario de tanto horror fue reducido a escombros, eliminando un recordatorio físico pero nunca borrando la memoria. Memoriales fueron establecidos. Becas fueron creadas en nombre de las 4 víctimas. La Universidad de Idaho implementó nuevas medidas de seguridad. Pero nada podría restaurar la inocencia perdida, la sensación de seguridad que había definido a Moscow antes del 13 de noviembre de 2022. La ciudad había sido cambiada permanentemente, marcada por una tragedia que había arrancado 4 vidas brillantes y dejado cicatrices que tardarían generaciones en sanar, si es que alguna vez sanaban completamente. El juicio de Brian Coverger está programado para desarrollarse en 2025, más de 2 años después de los asesinatos. El sistema judicial avanza con lentitud deliberada, cada moción debatida exhaustivamente, cada pieza de evidencia examinada bajo el microscopio del escrutinio legal. La defensa ha solicitado cambio de venue, argumentando que es imposible obtener un jurado imparcial en Latah County donde toda la comunidad fue traumatizada por los crímenes. La fiscalía busca la pena de muerte, citando la naturaleza especialmente atroz y premeditada de los asesinatos. El mundo observa, esperando respuestas a preguntas que han obsesionado a millones desde aquella madrugada de noviembre. Pero incluso con un sospechoso arrestado, incluso con evidencia forense que lo vincula a la escena, hay aspectos del caso que permanecen envueltos en misterio. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó a un estudiante de doctorado en criminología, alguien que estudiaba la mente criminal, a convertirse él mismo en asesino múltiple? No había conexión conocida entre Coverger y las víctimas. No asistía a la Universidad de Idaho. No hay evidencia de que conociera personalmente a Kyle, Maddie, Sana o Eason. Entonces, ¿por qué los eligió? ¿Fue aleatorio? ¿O había algo específico sobre esas 4 personas, sobre esa casa, que atrajo su atención oscura? Los análisis de torres celulares mostraban que Coverger había pasado por el área de King Road al menos 12 veces antes de los asesinatos. Siempre tarde en la noche, siempre en horas donde la oscuridad cubría sus movimientos. Estaba acechando, observando,
aprendiendo los patrones de la casa y sus residentes. Pero, ¿cómo los seleccionó inicialmente? ¿Los vio en algún lugar y decidió que serían sus víctimas? ¿Fue la casa en sí, con su distribución particular y su ubicación cerca del campus, lo que lo atrajo? Estas preguntas pueden encontrar respuestas durante el juicio, o pueden permanecer para siempre sin resolver, secretos enterrados en la mente de un hombre que estudió la psicología criminal pero cuya propia psicología permanece opaca. La imagen que emerge de Coverger es compleja y perturbadora. Compañeros estudiantes en WSU lo recordaban como alguien solitario, a veces socialmente inepto, ocasionalmente inquietante en sus comentarios. Una ex compañera de trabajo recordó que una vez había hecho comentarios inapropiados sobre peso y apariencia. Otros mencionaron que parecía obsesionado con el crimen, constantemente hablando de casos famosos, de asesinos seriales, de técnicas forenses. Sus profesores lo describían como inteligente pero con intereses oscuros, alguien que parecía fascinado no con prevenir el crimen sino con entenderlo desde la perspectiva del perpetrador. Era como si toda su educación en justicia criminal hubiera sido preparación, como si estuviera estudiando no para atrapar criminales sino para convertirse en uno que no pudiera ser atrapado. Pero falló. A pesar de todo su conocimiento sobre técnicas forenses, sobre investigaciones criminales, sobre cómo evitar la detección, dejó evidencia. El ADN en el cierre del cuchillo. Su teléfono celular rastreado hasta el área. El testimonio de la sobreviviente que lo vio. Su propio vehículo capturado en cámaras de seguridad. Fue su arrogancia, quizás, lo que lo traicionó. La creencia de que era más inteligente que los investigadores, que podría cometer el crimen perfecto, que su educación le daba ventaja. Pero ningún crimen es perfecto. Siempre hay evidencia. Siempre hay errores. Y los investigadores dedicados eventualmente encuentran esos errores, sin importar cuánto tiempo tome. Las familias de las víctimas han expresado satisfacción con el arresto pero reconocen que nunca habrá cierre verdadero. Esteve Goncalves habló en múltiples ocasiones sobre la pérdida de su hija Kyle, sobre los sueños que nunca realizará, sobre los nietos que nunca tendrá, sobre el dolor que nunca desaparecerá completamente. No hay justicia suficiente que pueda traerla de vuelta, dijo en una entrevista, su voz quebrándose con emoción cruda. Las familias de Madison, Sana y Isen han sido más privadas en su dolor, pero su pérdida es igualmente devastadora. 4 futuros borrados. 4 sillas vacías en mesas familiares. 4 ausencias que resonarán a través de décadas, afectando no solo a padres y hermanos sino a amigos, a futuros compañeros de trabajo que nunca conocerán a estas 4 personas brillantes, a parejas románticas que nunca se formarán, a hijos que nunca nacerán. Moscow ha intentado seguir adelante, pero la ciudad lleva cicatrices permanentes. La Universidad de Idaho implementó revisiones completas de sus protocolos de seguridad. Se instaló mejor iluminación en áreas del campus. Se aumentó la presencia policial. Se ofrecieron más recursos de salud mental para estudiantes traumatizados. Pero hay cosas que ninguna medida de seguridad puede remediar. La pérdida de inocencia. El fin de la confianza ciega. El conocimiento de que el mal puede aparecer sin advertencia, puede entrar en tu casa mientras duermes, puede arrancar vidas sin razón aparente. Los estudiantes que vivieron a través de esas semanas de terror llevan esa experiencia con ellos. Muchos se transfirieron a otras universidades. Otros se graduaron pero nunca olvidarán ese semestre marcado por miedo. El caso ha generado innumerables debates sobre múltiples temas. Sobre seguridad en viviendas estudiantiles fuera del campus. Sobre la glamorización de asesinos seriales en medios y cultura popular. Sobre cómo alguien puede estudiar criminología y usar ese conocimiento para el mal. Sobre las señales de advertencia que quizás se ignoraron. Compañeros de Coverger han revelado en retrospectiva comportamientos que ahora parecen banderas rojas, comentarios extraños, obsesión con crímenes violentos, incapacidad para conectar normalmente con otros. Pero, ¿cuántas personas tienen intereses oscuros sin nunca actuar sobre ellos? ¿Dónde está la línea entre fascinación académica y peligro real? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Hay también quienes señalan a la sociedad más amplia, a cómo creamos monstruos. Coverger aparentemente sufría de acoso en su juventud. Tenía problemas de peso que luego resolvió dramáticamente, transformando su apariencia física pero quizás no sanando el daño psicológico interno. Algunos teorizan que desarrolló resentimiento hacia personas que percibía como populares o exitosas socialmente, que las 4 víctimas representaban algo que él nunca podría tener. Pero estas son especulaciones.
La verdad reside únicamente en la mente de Bryan Kohberger, y hasta que testifique o confíe en evaluadores psicológicos, permanece inaccesible. Lo que es indiscutible es que 4 vidas extraordinarias fueron robadas esa madrugada. Kyle Goncalves nunca comenzó su trabajo en Texas. Madison Mogen nunca cumplió sus sueños de marketing. Sana Kernodle nunca completó su educación. Isen Chapin nunca tuvo la oportunidad de construir la vida que imaginaba con Sana. 4 estudiantes brillantes, amados por familiares y amigos, miembros valiosos de su comunidad, reducidos a víctimas en un acto de violencia inexplicable. Sus nombres ahora están ligados para siempre a una tragedia, pero quienes los conocieron trabajan para asegurar que sean recordados por quienes eran, no solo por cómo murieron. El juicio eventualmente proporcionará más respuestas. La evidencia será presentada públicamente. Los testimonios pintarán un cuadro completo de esa noche horrible. Quizás Kohberger explicará sus acciones, aunque los psicópatas raramente ofrecen explicaciones satisfactorias. O quizás permanecerá en silencio, dejando al mundo luchando con el misterio de por qué alguien con tanto potencial eligió destruir vidas en lugar de construir la suya. Independientemente, las preguntas fundamentales que persisten son las que siempre persisten después de tales tragedias. ¿Cómo prevenimos esto en el futuro? ¿Cómo identificamos a individuos peligrosos antes de que actúen? ¿Y cómo sanamos como sociedad cuando el mal nos toca tan cercanamente? Moscow, Idaho, continuará su vida. Los estudiantes seguirán asistiendo a la Universidad de Idaho. Las familias seguirán viviendo en esta comunidad que aman. Pero el 13 de noviembre de 2022 permanecerá como una fecha que dividió la historia de la ciudad en antes y después. Antes de que la inocencia se perdiera. Después de que el horror demostrara que ningún lugar está completamente a salvo. Y en medio de todo, 4 nombres que nunca serán olvidados: Kyle Goncalves, Madison Mogen, Sana Kernodle y Isen Chapin. Jóvenes que merecían décadas de vida y alegría, reducidos a recuerdos y fotografías, pero vivos en los corazones de quienes los amaron y en la memoria colectiva de una nación que lloró su pérdida.